Bienvenidos al programa más completo sobre educación. En Red estamos conectados, porque sin educación no hay desarrollo. Inicia el radar educativo. Esta semana tenemos como invitado a Harvey Spencer Sánchez Restrepo, doctorado en Geoestadística, especialista en evaluación educativa, Geoestadística y Modelación Matemática, exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL, en Ecuador. Bueno, amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este programa en Red. Estamos conectados, un programa que hoy tiene su tercera edición. Agradecerles a todos y todas por la acogida que ha tenido. Cada vez son más personas las que se conectan a ver el programa y a escuchar las opiniones de nuestros entrevistados. El día de hoy está con nosotros Harvey Sánchez. Harvey Sánchez, un mexicano ecuatoriano que trabajó mucho en el proceso de transformación educativa que se impulsó en el Ecuador a partir del año 2007-2017 y que toda la vida y hoy también está involucrado en procesos de transformación, pero ahora en otras latitudes. Harvey, bienvenido a este programa. Un saludo para comenzar de tus compatriotas y quisiéramos escuchar tus primeras palabras el día de hoy. Muchas gracias, estimado Augusto, por la invitación y obviamente siempre un gusto estar en esta línea en Red con todos nuestros compatriotas ecuatorianos hoy a la distancia, pero seguramente siempre entendiendo los temas, las coyunturas y sobre todo tratando de apoyar, sobre todo en el proceso educativo, que bueno, hoy en Ecuador más que nunca es necesario a partir de las pandemias que nos están dando, no solo la pandemia del COVID, sino también las que están por venir, los temas económicos que nos impactan y esta parte nueva, híbrida de la educación, que más que nunca tal vez demande procesos de evaluación que den información, que nos ayuden a lograr las metas educativas sin poner en contrapunto la calidad y sin que la cobertura vaya siendo un punto en contra de esta calidad, ¿no? Que la cobertura se vaya ampliando, que se totalice lo que se inició con estos procesos hace ya más de 10 años y que además de que esta cobertura siga hasta que logre cerrar todas las brechas posibles, bueno, el proceso de calidad, el proceso del espacio de aprendizaje sea siempre el punto central de todos los sistemas educativos. Harvey, comencemos con esto que me contabas fuera de cámaras o en cámaras, pero antes de entrar al programa, de lo que estás haciendo este momento. ¿Qué es lo que estás haciendo este momento en lo laboral? Bueno, tenemos dos espacios de cobertura. Uno que es, yo traté de regresar a la academia, antes me dedicaba más a hacer investigación, ahora lo estoy haciendo de nuevo, en la Universidad de Lisboa, en un laboratorio que se dedica a hacer algo que llaman ciencias de la complejidad, y dentro de eso estamos haciendo un modelo de redes para usar los datos precisamente que se generaron en toda la región durante los últimos años, con un énfasis muy especial en Ecuador, pero también comparando los avances de Ecuador con los otros países de la región que también han hecho buenos esfuerzos. Esa es la parte, digamos, de investigación. Y en la parte de mayor empuje en términos de transformar la sociedad desde el ámbito educativo, ahora estamos colaborando con el Espacio Mexicano desde Naciones Unidas. Tal vez cabe señalar que ahora hay un consejo que se llama el Consejo Técnico de Alto Nivel, que conformó el Laboratorio de Evaluación de la UNESCO. Entonces yo soy uno de los 4 miembros de ese consejo y estamos haciendo una reforma curricular del espacio mexicano y bueno, hay un equipo de especialistas que está equiparando a nivel curricular el espacio sociocognitivo, que son las áreas clásicas, tradicionales de la matemática, la lengua, la ciencia y los espacios de los estudios históricos y sociales, con el espacio socioemocional y tratando de que todo esto sean los nuevos componentes del aprendizaje para un modelo curricular nacional y provocar que tanto los deportes como el espacio civil, el espacio emocional y el espacio cognitivo se conjuguen para crear las condiciones de aprendizaje para los nuevos estudiantes, para las niñas y los niños
y los jóvenes que aún están en el sistema educativo formal, y que ellos puedan tener pues las nuevas herramientas, las nuevas habilidades que se requieren para las habilidades que le llaman del siglo XXI. Ya llevamos 20 años este siglo XXI, ¿no? Bueno, es decir, que se estaría trabajando en esta reforma curricular en lo que podríamos denominar aptitudes. Es un término que lo usamos muchísimo aquí en el Ecuador y en el conocimiento, es decir, aptitudes y conocimiento. Y en este sentido, Harvey, ¿cómo tú definirías la calidad educativa? La calidad educativa tiene dos aspectos que me parecen centrales desde el ámbito de la política pública y más aspectos hacia adentro. Empiezo por el de la política pública porque se comprende bien que un sistema no puede ofrecer algo que se llame calidad si no atiende dos cosas. Fundamentalmente el aprendizaje y este aprendizaje generalizado para todos y todas los estudiantes que atienden el sistema. Entonces, si eso que también se ve reflejado en los objetivos de desarrollo sostenible que ha promulgado Naciones Unidas como una meta fundamental, ¿no? El objetivo 4, si creemos que eso es un sistema de calidad, entonces tenemos que preguntarnos cómo logramos que todos y todas aprendan y que aprendan algo que sea significativo. Y ese aprendizaje significativo entonces se enfoca en lo que tiene que hacer que todo estudiante, yo le llamo los aprendizajes esenciales, deban desarrollarse. Y ahí claramente ya los conocimientos quedan limitados como una explicación. Los conocimientos, claro, que es algo que hay que aprender, pero no basta. ¿Qué son los aprendizajes esenciales? Bueno, es desarrollar un conjunto de aprendizajes que valen para después aplicarlos en la vida y adicionalmente para aplicarlos en la vida, diríamos, de manera apropiada. Es decir, que no vale solo aprender y además saber aplicar esos conocimientos en un contexto para resolver un problema, sino que además hay que tener un criterio que sea socialmente válido, que tenga sentido para los que nos acompañan en sociedad, y que entonces yo pueda usar ese conocimiento de manera precisa en el momento adecuado y con un criterio que no sea, por ejemplo, hay excelentes químicos, pero podrían esos excelentes químicos tener muy buena técnica, tener las aptitudes para poder lograr aplicar bien esos conocimientos, pero tener un criterio nocivo y aplicarlo en la producción de drogas. Entonces, bueno, al final el bien social no se produce aunque haya gente muy especializada en conocimientos y en aptitudes. De tal suerte que estos tres componentes ya a nivel de individuo son muy relevantes. Aprender conocimientos, aprender o desarrollar habilidades para usar esos conocimientos de manera apropiada, y luego generar un conjunto de habilidades que ya son más del orden social y emocional para usarlas de manera oportuna y con un bien social y con un fin de un bien común. ¿Y cómo se define o cómo se establece lo que se debe aprender? ¿Quién define lo que se debe aprender? En principio, la humanidad ha ido generando un conjunto grande de conocimientos, un conjunto grande de las cosas que con el tiempo se van volviendo valiosas y algunos se van volviendo obsoletas. Pero también hemos aprendido que hay muchas cosas que son estables. Por ejemplo, desarrollar un lenguaje apropiado, y con esto no quiero decir un lenguaje muy refinado, sino un lenguaje apropiado que logre captar las ideas, que logre reproducir ideas, que nos permita comunicarnos, y que esa comunicación haga un uso preciso del lenguaje como para que podamos interactuar con otros y en sociedad, bueno, pues es muy relevante, y no hay duda. Y eso ha sido relevante desde hace 500 años, 1000 años, 2000 años, porque empezamos a desarrollar un lenguaje, digamos, social. Entender al mismo tiempo los significados, pues es importante. Luego tenemos otro tipo, digamos, de habilidades, que es cómo usar ese conocimiento en un ámbito en el que nos logra conectar a todos en sociedad para producir y para ponernos de acuerdo. Entonces, bueno, eso tiene que ver más con la aplicación, y también las sociedades, es así ya más acotadas, ya más en grupos, en países, en regiones, van señalando lo que les es valioso. Es decir, no parecería muy valioso conocer todas los atributos y las conductas de las cebras o de los leones en un contexto donde no hay leones ni cebras. Pues parece más razonable en el Ecuador aprender
la agricultura local, aprender por qué el arroz y las papas son relevantes para nuestra sociedad. Entonces, bueno, ahí se va acotando el conjunto de conocimientos, se va haciendo más especial, pero al mismo tiempo hay otras estrategias de aprendizaje que son muy, muy válidas en todo el mundo. Por ejemplo, contar. No se conoce ninguna cultura para la que no sea valioso saber contar. Y saber contar, hay que saber contar bien. Hay una experiencia muy conocida por todos, que es que los romanos no pudieron progresar porque sus números romanos pues, no podían producir muchas operaciones valiosas, ¿no? No se puede hacer muy fácil. En cambio, los números que conocemos como arábigos, los decimales, la suma, la resta, la multiplicación y otras operaciones, resultan ser muy valiosas y resultan ser genéricamente valiosas. Bueno, pues entonces el pensamiento del lenguaje, no solamente el lenguaje como conocimiento, sino el pensamiento organizado del lenguaje y el pensamiento organizado alrededor del conocimiento numérico y de las operaciones que son como numéricas, resultan ser especialmente valiosas para progresar en el aprendizaje. Porque dan dos cosas, dan herramientas como contar, como hablar, como escribir, como leer, pero al mismo tiempo nos dan las oportunidades de generar una lógica de conocimiento y de aprender que ya no depende de la escuela. Conforme uno va volviéndose más autónomo, más independiente con esos aprendizajes, empieza uno a depender menos, digamos, de la escuela. Y eso es lo que le vamos dando de herramientas a los niños, a las niñas, conforme se van volviendo adolescentes y jóvenes, para que empiecen a aprender solos. Y el aprendizaje autónomo es una habilidad en sí. Y son esas que le llaman habilidades para la vida. Aprender a aprender. Lo cual, curiosamente, es también aprender a desaprender. Es decir, hace 20 años pues, era un reto gigantesco, un desafío tremendo para las personas mayores, sobre todo, pues aprender a usar una computadora, porque había que programar, había que hacer muchas cosas. Pero con el tiempo, pues bueno, ahora basta darle, apretar una tecla virtual o tocar la pantalla de un teléfono para que mi abuela, que tiene 87 años, pues pueda conectarse por una videollamada, pueda mandarle mensajes a su mamá, y ahora que hay este confinamiento dado por esta nueva pandemia mundial, pues mi abuela y mi mamá se pueden comunicar de manera muy ágil todo el tiempo, se pueden ver, pueden conversar como lo estamos haciendo ahora, y entonces ya no es necesario usar tanta tecnología, digamos, conocer la tecnología por detrás para usarla. Y mi abuela, que había tenido la suerte de aprender a usar la computadora hace 20 años, tuvo que desaprenderlo para ahora aprender, pues, esto que estamos usando ahora, usar Zoom, usar WhatsApp, usar Facebook, que es más sencillo, pero hay que desaprender lo anterior. Y esas cosas dependen de las habilidades. Me estoy dirigiendo un poco, digo, paso a paso a las aptitudes, pero las habilidades de aprender y desaprender son importantes porque se basan en lo mismo, en leer. Se basan en una lógica, que es una lógica que, aunque no nos demos cuenta, es una lógica común a todos. Los que programan estas cosas detrás ponen una serie de pasos cada vez menores, cada vez más fáciles, pero lógicos. La forma en cómo entramos a Zoom se parece en cómo entramos a WhatsApp y cómo entramos en Facebook y cómo alguna vez lo hicimos más atrás. Quizá los más jóvenes no se van a acordar, pero hace 20 años había una cosa que se llamaba como Messenger, que empezaba a ser útil. Y básicamente, con más botones o menos botones... Ya estás viejo, Javi. ¿Ya te acuerdas? Bueno, es que lo que se ve no se juzga, es evidente. Pero la lógica es la misma, y es una lógica de aprendizaje y de desaprender. Y básicamente es leer y aprender a leer. Y básicamente es sacar algunas operaciones básicas, ¿no? ¿Cuántos caben en el grupo? Si tengo 4, pero si ya más de 4 ya no, entonces ¿cómo le hago? Y hay una serie de secuencias que son muy sencillas, pero que llevan un algoritmo detrás. Y el algoritmo de cómo se resuelve un problema cuando uno le da el teléfono, como a mi sobrino, ahora voy a saltar otra edad, a mi sobrino que tiene 4 años, pero que desde hace 2 logra resolver todos los problemas que le pongo enfrente con una tableta, es porque comprende adecuadamente el algoritmo que está detrás, que es muy sencillo, pero lo deduce.
Y entonces él logra deducir en ruso, en chino, en japonés, el algoritmo para ir a buscar la caricatura que le gusta. Y entonces, sobre la base de un aprendizaje previo va desarrollando nuevo conocimiento. O sea, hay una lógica y además, implícita que va ahora. Lleva la lógica implícita, pero además ahora él, sin la escuela, ha logrado aprender vocabulario de otros idiomas. Uh-huh. Sin clase, sin profesor, que le diga directamente cuáles son las palabras que corresponden. Pero desarrolla el lenguaje. Y otras secuencias lógicas, otra vez numéricas, pero también secuencias abstractas de patrones que no son ni numéricos ni palabras, empiezan a ocurrir. Secuencias que se van sucediendo unas a otras porque hay una lógica detrás, que es una lógica además colaborativa. Él pone algo y alguien más pone algo y alguien más, y de pronto ya ponemos 10,000, y esos 10,000 van haciendo una ruta de cómo se resuelve algo. Y entonces alguien ya simplemente lo toma, lo pone en un algoritmo, lo escribe en un código y nos lo ofrece como una aplicación sistematizada que hizo lo mejor de las 10,000 personas, de cómo hacerlo más rápido y más bonito y más eficiente, y hasta qué colores se ven mejor. Y esas tres componentes son las que se asocian con la inteligencia. Entendida la inteligencia como la capacidad de seguir aprendiendo. Y también tú decías que hay otro tipo de aprendizajes que se deben adquirir en función de la cultura y de la situación concreta en la que estemos viviendo. Entonces ahí viene quizá una definición que también ha sido muy discutida en el Ecuador, y es esto de la educación intercultural bilingüe. O sea, ¿qué tú pensarías en relación a la educación intercultural bilingüe desde esta perspectiva del aprendizaje que has propuesto? Bueno, ese es un tema que se discute actualmente en toda la región. Recordemos que muchos de los países compartimos. En México, por ejemplo, hay pues 68 lenguas propiamente, y si contamos las variantes, hay 364 variantes lingüísticas. Entonces, pues también es todo un reto por el tamaño del sistema, pero lo mismo pasa en Paraguay o en Panamá, o lo mismo pasa en Argentina y en Chile. Así que todos, igual que en Islandia, que también hay una gran cantidad de lenguajes o de lenguas nativas, han llegado más o menos a conclusiones similares sobre los aprendizajes similares. Las estrategias de resolución de problemas tienden cognitivamente, a nivel, digamos, de resolución de problemas, a agruparse en muy pocos aprendizajes esenciales, habilidades que la mente logra generar, porque la mente humana es muy, muy potente y logra encontrar soluciones bajo procedimientos que van aprendiendo en secuencias. Van aprendiendo, somos muy buenos para reconocer los patrones que están detrás de un problema. Y luego, claro, a adaptar esas soluciones a contextos muy locales, ¿no? O sea, el humano aprendió a domesticar las semillas y hacer agricultura en muchas latitudes, y a domesticar animales de muy diferente especie en todas las latitudes. Y también aprendió a domesticar el fuego y el agua, y hacer casas, y luego hacer presas, y luego aprendió a cocinar, y a domesticar el fuego, y hacer muchas cosas en muchas latitudes. Y lo mismo lo vemos en la Amazonía. Y hacer cosas, a curarse con las plantas, y a identificar qué plantas nos ayudan cuando tenemos una herida, y tenemos muchísimos conocimientos. Los conocimientos puntuales se aprenden en el contexto, en la familia, se aprenden en los espacios locales, en los territorios. Y las habilidades genéricas, esas esenciales que nos permiten aprender y desaprender, hacer secuencias, a ayudarnos a contar, ayudarnos a impulsar, ayudarnos a apropiarnos de un conocimiento sistematizado, que significa aprender de los errores y de los aciertos pasados, aprender de lo que aprendieron otras culturas, y más aún, a transmitir esos aprendizajes. Esos aprendizajes esenciales son más genéricos y pueden ahorrarnos mucho tiempo de aprendizaje a las generaciones cuando aprendemos a sistematizarlo.
Por eso es que la ciencia aprendió a hacer un conjunto de conocimientos sistematizados para poder ahorrarnos, digamos, en un PhD, en unos estudios de doctorado, pues cuando uno los cursa, aprende a sistematizar el conocimiento de una gran cantidad de mentes brillantes que a lo largo de cientos de generaciones se fueron agrupando hasta el conocimiento que tenemos hoy. Entonces uno cursa un PhD de 5 años, pero hace la parte sintética, sin todo el sufrimiento de todos esos expertos, premio Nobel o no premio Nobel, que fueron acumulando conocimiento a lo largo de los siglos, hasta el día de hoy. Entonces, bueno, nos dan la capacidad de que en vez de cursar todos esos siglos para aprenderlo, lo sintetizamos y podemos aportar entonces un poco más. Esa es la idea básica del conocimiento científico. Y entonces la evaluación, la calidad vendría definida, corrígeme si me equivoco, vendría definida por la cercanía con la que estemos o la cercanía que alcancemos en relación a esos estándares de aprendizaje que están previamente definidos. Si es así como lo mencionas, déjame que le acompañe con unos conceptos que han salido muy recientemente y que nosotros estamos ahora manejando, porque parece que el lenguaje que se usó en la parte económica al introducirla a la educación, aunque fomentó problemas semánticos, después fomentó problemas de comprensión de lo que era más importante. Es difícil. Entonces, por ejemplo, la palabra estándar fue como muy complicada de adaptarla porque nos molesta mucho, sobre todo en la parte educativa, ¿no? A la parte pedagógica, a los maestros, como que es como que los estamos metiendo en una cajita. Ajá. Y la verdad es que es todo lo contrario, pero podríamos decir que ese conjunto de mínimos de aprendizajes esenciales, por ejemplo en Panamá, que estamos colaborando muy de cerca con ellos desde hace algunos años, le llamaron derechos fundamentales de aprendizaje. Y a mí me gusta mucho porque su sistema de evaluación de Panamá, que todavía está tratando de consolidarse, le llamaron el sistema Crecer, y es un sistema creciendo juntos. Y al centro se puso el derecho fundamental de aprender. Y como ese es un derecho que todos los niños y las niñas tienen, había que definir operativamente a qué nos referíamos con ello. ¿Qué es el equivalente, digamos, de los estándares? De decir, todo niño debe poder aprender esto, no importa si está en el sistema o no, pero el sistema le debe ayudar a hacerlo. Por tanto, como hay pocas garantías de que lo aprendan fuera del sistema, entonces mejor hay que ayudarle a que esté en el sistema, porque ahí es más fácil. Pero si no, si un padre por alguna razón no puede o está muy alejado, o por alguna razón no asiste al sistema, de todas formas tiene la obligación de otorgar ese derecho al niño, que es como el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación. Y eso es muy, muy importante, porque entonces esos derechos, así como el derecho a la alimentación se puede medir por medio de las variables biológicas, físicas, médicas que tenemos para ver si está desnutrido, si tiene anemia, si tiene tales niveles aceptables mínimos de salud, lo mismo en el aprendizaje. El aprendizaje esencial se puede medir. Y como es un derecho, no se puede renunciar a él. Nadie puede conculcar ese derecho a los niños y a las niñas. Y entonces, en vez de medirse como un estándar, se mide como la privación del derecho. Y este es un concepto sumamente potente. No podemos privar a nadie del derecho. Y aunque la sociedad prive a mucha gente de sus derechos, debemos al menos señalar cuántas personas, en este caso niños, que además es pues el bien supremo de toda nación, cuántos niños y niñas están siendo privados del derecho y, lo más importante, es en qué medida. Entonces, así como medimos la pobreza multidimensional, también hay un aprendizaje multidimensional del cual los niños están pudiendo ser privados y tenemos que corregir. Y entonces, cuando ya hay que corregir un derecho, ya no solo es responsabilidad del ministro de Educación, ya se vuelve una obligación de la sociedad de corregir esa privación. ¿Cómo vives la privación del aprendizaje? Porque si es que es solo responsabilidad del Estado, quizá la privación del derecho puedes medir con indicadores objetivos como las tasas de matrícula, las tasas de asistencia.
Pero cuando ya hablas de la privación del derecho, o sea, ¿cómo es que alcanzas a medir esa privación del derecho? Bueno, pues ahí es cuando entran los sistemas de evaluación ya más robustos. Esta parte multidimensional, o sea, nos llevó muchísimos años pasar de la pobreza medida como $1 diario disponible para comer, pero se vivió muchísimos años y fue valioso porque, aunque incompleto, nos dejaba comprender dónde había mayor situación de pobreza, incluso pobreza extrema, y separarlo, a que después, bueno, se fue haciendo más elaborado y ahora tenemos como el Ecuador, que fue pionero, pobreza multidimensional. Ahora muchísimos países miden pobreza multidimensional, pero el concepto sigue siendo el mismo, o sea, en qué medida alguien está privado de lo más esencial. Y en el aprendizaje ocurre lo mismo. Bueno, lo primero que hemos medido, porque así hemos ido aprendiendo en la ciencia, pues fue medir los conocimientos así, lo más burdo que podíamos. Y después con el tiempo hemos ido aprendiendo mucho, y como la tasa de aprendizaje de la sociedad ha sido cada vez más veloz, pues ahora cada vez con periodos más cortos medimos mejor muchísimas cosas. Con la tecnología, pero también con los conceptos. Y ahora podemos medir mejor, cosa que hace 5 años no había, por ejemplo, aspectos sociales o emocionales que también son habilidades que también se deben enseñar y también se deben aprender, y se pueden aprender desde muy pequeño. Y junto con eso se pueden enseñar y aprender también valores sociales, valores que tienen que ver con el cuidado propio de la salud, con el cuidado emocional, con la salud física, emocional y la salud del contexto social. Y desde luego, las habilidades en el lenguaje, las habilidades en el ámbito matemático, las habilidades del conocimiento científico. El conocimiento científico, por ejemplo, en estos momentos de pandemia, saber que los virus se propagan, que se contagian, que saltan en pequeñas partículas de saliva entre las personas y que por eso hay que usar cubrebocas. O saber que ciertas soluciones son completamente dañinas para el ser humano y que uno no se puede tomar cualquier cosa, ¿no? Uno no puede tomar algo que mata al virus directamente, no me lo puedo tomar yo porque me mata a mí también. Es el conocimiento que tiene un conocimiento científico detrás, después lo aplico adecuadamente para dar un tratamiento conmigo y con los míos, y todo eso se puede medir. ¿Y para qué lo mediríamos? Bueno, pues lo primero que yo diría es porque necesitamos como sociedad, igual que necesitamos medir muchas otras cosas, todo lo que queramos mejorar hay que medirlo, medir en qué medida las niñas y los niños están siendo privados del aprendizaje, por un lado. Después, ¿qué tan profunda es esa privación? Es dimensionar en qué medida tengo yo que hacer estrategias para recuperar y para dejar de privarlos. Pero también las variables que están relacionadas con eso, como tristemente, pues los niños más privados del aprendizaje son también los más pobres. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, donde lo medimos, como lo medimos o lo medíamos en Ecuador a través del Instituto de Evaluación, a través de las mediciones extensivas que hacía el INEC y otros institutos que se dedicaban a medir muchas cosas alrededor de las carencias, pues podíamos reconstruir y generar políticas públicas locales, estrategias de redistribución, no solamente de ingreso, ¿no?, sino de atención prioritaria de grupos que están siendo privados sistemáticamente y que históricamente han sido marginados y que pueden recibir mejores atenciones, y podemos diagnosticar que lo que les hace falta no es que les llevemos simplemente unas camisetitas, ¿verdad?, para el frío, sino que lo que necesitan es una serie de secuencias que a lo largo de los años van a producir mejores condiciones para que a través del aprendizaje, a través de la mejora de la salud, a través de la mejora de ciertos esquemas, ese conjunto de población cambie sus prioridades de cuáles son las carencias. Y entonces, cambiando esas prioridades, cambia también la manera de atender esas carencias. Y entonces se vuelve un círculo que le llamábamos virtuoso, donde al cambiar las prioridades ya no siento como padre o como familia que estoy gastando la mano de obra de esos niños en mandarlos a la escuela, sino que estoy haciendo la mejor inversión posible para que esos niños dejen de carecer hoy de aprendizaje, e incluso con la ventaja de que ellos con su aprendizaje ayudan socialmente a mi comunidad a mejorar también su ambiente. Entonces hay una lógica diferente sobre el aprendizaje. Mira, noto el poco uso que haces de la palabra evaluación.
Entonces, generalmente cuando te refieres a lo que comúnmente se denomina evaluación, tú hablas de medir. Quizá la palabra evaluación sí tiene o sea, se le ha dotado una carga más bien punitiva, ¿no? Es evaluar para castigar. En tanto que la idea de medir para qué, tú habías dicho hace un momento, medir para implementar acciones de política pública y mejorar. En realidad, ¿tú crees que hay esa carga ya en el término usado, evaluación versus medir para mejorar? ¿Hay una carga negativa en la palabra evaluación? Evaluar es hacer un juicio sobre lo que estamos midiendo. Pero ahí es donde viene un punto bien interesante. Las etiquetas que hagamos y las consecuencias de esa evaluación deben ser contextuales y atender completamente el plano local, el plano de nuestra región, de nuestro país, hablar de lo que nos interesa en nuestras localidades. Lo que no puede ser variable, y quizá ahí es la intención de que le llamáramos estándares por un lado, y el reuso, digamos, de algunas comunidades, sobre todo de los que lo usan con un término más político, de no medir igual, es que lo que no puede ser diferente en el país y en el mundo es que midamos con diferentes varas. Así como cuando todos nos medimos y decimos, Augusto tiene 36.7 grados de temperatura, y si vamos a medir del otro lado del mundo, medimos 36.7 grados centígrados de temperatura y medimos igual, mismo instrumento, mismo todo, pues lo mismo debe ser en otros ámbitos. Medir debe ser un ejercicio de hacerse bien, hacerse conciencia, con conocimiento científico que dé la mayor garantía de que se está haciendo bien. Hay que medir bien. Eso no debería estar a discusión. Y para medir bien, pues así como los termómetros, pues hay que calibrar instrumentos bien, hay que tener científicos que hagan que eso valide, o sea, una serie de secuencias que tienen que ver con el conocimiento. Y luego, eso darle una interpretación. Pero no podemos meter a la discusión medir bien con la interpretación. Y eso me gustaría mucho que los que nos escuchan y nos ven hagan la separación. O sea, no debemos fallar en medir bien todo lo que midamos. Y luego podemos poner diferentes bandas de atención, diferentes interpretaciones como, bueno, en nuestro país, una cosa es que contemos 50 alumnos por docente, y otra cosa es que digamos, bueno, vamos a aceptar 40 o 30 según las condiciones económicas que tengamos en lo que vamos mejorando el sistema. Pero no se vale decir que 50 en este país va a ser 40 porque se nos da la gana. Es decir, claro, tú mides lo que decidas medir, pero para evaluar necesitas establecer un estándar o un esperado de la medición. O sea, ¿cuáles son o qué tipos de evaluaciones se hacen a partir de una determinada medición que calza o no dentro de un estándar que se ha establecido? Eso por un lado. Y en ese mismo contexto, cuando se evalúan los resultados del aprendizaje, cuando ya se han puesto metas de aprendizaje y se evalúan los resultados del aprendizaje, ¿qué relevancia tienen estas pruebas estandarizadas, como PISA, como lo que fue el ser bachiller en el Ecuador? Fue porque ya eliminaron el ser bachiller, lo que fue el examen nacional de educación superior. ¿Qué relevancia tienen y cómo estos instrumentos de medición nos permiten mejorar, como tú decías, medir para mejorar? Bueno, hay varias líneas, digamos, de evaluación y luego varias interpretaciones. Voy a poner un ejemplo para ser un poco más claro. En el caso de la temperatura, hay un estándar en todo el mundo que sirve para decir más o menos en qué rango estamos bien, ¿no? Por ahí entre 36.5 y 37.5 todo el mundo está sano. Y uno se empieza a alejar y en todo el mundo los humanos empiezan a tener diferentes interpretaciones, digamos, evaluaciones de qué ocurre cuando nos alejamos. Hasta ahí vamos bien. Pero no es así con todas las variables físicas, incluso todas las variables biológicas. Por ejemplo, los glóbulos rojos o los glóbulos blancos varían en función de la altura o de la altitud en donde está una población asentada.
Porque necesitamos diferentes combinaciones o de oxígeno dependiendo de la altura. No es lo mismo si vamos y medimos algunas variables en nuestras poblaciones que están en la región andina que las que están a nivel de cancha y en Guayaquil, ¿no? Allá a nivel del mar. Entonces, pero no cambia la idea de la medición. La medición debe ser la misma. Vamos a medir cuántos glóbulos tiene la sangre. Y eso hay que medirlo bien, siempre bien. Y luego, si me sale una cantidad de glóbulos y estoy en la costa, puedo decir en la evaluación de esos glóbulos, de ese número de glóbulos, que está bien o que a lo mejor tiene de más o de menos. Si me voy a la sierra, podría decir que esa cantidad es movible. Entonces, bueno, eso con respecto, digamos, a la variación. No obstante, en el caso ya que nos atañe de la educación, otra vez hay una serie de aprendizajes y de habilidades que son genéricas, que son esenciales, que todos debemos desarrollar, porque nuestro sistema educativo y lo que nos representa como ecuatorianos es más o menos el mismo para todos y todos tenemos el mismo derecho de desarrollar aprendizajes similares. Lo que no ocurre por dificultades históricas. Entonces, nosotros aprendemos en nuestras familias, pues las familias más acomodadas aprenden más, no porque vayan a mejores escuelas, sino porque su contexto cultural es más alto. Entonces, bueno, pues cuando se hacen ese viajecito a Europa todos los años, pues aprenden otro idioma, aprenden cultura. Cuando sus papás se sientan con ellos y tocan el piano y leen libros y hacen todo eso va generando un aprendizaje que es similar al que se debería y al que queremos compensar en las escuelas. Pues digamos que unos alumnos lo aprenden fuera de la escuela y otros, la única oportunidad que tienen de aprenderlo en los lugares más pobres es dentro de la escuela, porque incluso son muchos de ellos la primera vez en su familia que alguien va a la escuela, digamos al bachillerato. Entonces, su contexto de su familia no es tan enriquecido como para aprender a leer, aprender a hablar. A veces los únicos libros que hay en esas casas son los libros de texto que les dan los ministerios de educación o las escuelas. Entonces, si esos niños o esos adolescentes solo tienen acceso a aprender lo que viene a través de la escuela, pues queda claro que lo que debemos garantizar es que todas las escuelas alcancen el mismo nivel. Pero ese proceso es un poco largo y difícil de lograr. Y entonces vienen otras cosas que son más importantes y ahí es donde vamos a vincular con el ser bachiller y lo que en su momento se llamó el ENES. Las habilidades de aprendizaje, esas que mencionábamos hace rato, que son las habilidades de aprender y desaprender, las habilidades para aprender más, las capacidades que tenemos para lograr avanzar en el aprendizaje ante nuevos aprendizajes que no son nada de lo que ya sabíamos, se reflejan más a través de las aptitudes que ya mencionábamos. Las aptitudes son qué tan apto es alguien para poder seguir aprendiendo cosas nuevas, para poder afrontar nuevos retos. Y entonces, eso está más o menos distribuido de la misma manera entre todos los humanos. Los que fueron a la escuela, un poquito más, pero no mucho, que los que no fueron a la escuela se aprendieron estrategias. Pero entonces el conocimiento ahí y la diferencia entre los que vienen de hogares ricos y hogares pobres ya no es muy significativa. Porque estamos hablando ahora de la capacidad mental, de esta posibilidad, de la plasticidad que hay en todo el entorno de aprendizaje y cómo yo puedo afrontarlo como individuo ante todo ese entorno nuevo de aprendizaje. Y entonces tiene sentido que yo me aleje de medir indirectamente qué es lo que aprendieron en la escuela, qué es lo que aprendieron en las familias, que de alguna manera refleja esas desigualdades socioeconómicas que ya venían, y que mejor me enfoque en lo que es más potente, por dos cosas. Por un lado, porque no tomo tan en cuenta esas desigualdades de origen, pero también porque me asomo a las capacidades que tienen los propios estudiantes, no de repetir lo que aprendieron atrás, sino de aprender lo que está de cara al futuro. Y las universidades no van a repetir lo que les dieron en el bachillerato y en la escuela básica. Las universidades idealmente van a proponer nuevos aprendizajes con métodos más exigentes sobre lo que está por venir. Entonces, cuestionar a estas generaciones que están por venir
sobre la capacidad que tienen para aprender en el futuro y tratar de hacer a un lado esa desigualdad motivada de cuánto aprendieron en la escuela formalmente, que de alguna manera es como medir de qué nivel socioeconómico vienen, es mucho más equitativo que cualquier otra estrategia de evaluación para acceder al espacio universitario, que por otro lado sigue siendo muy insuficiente para atender a toda la población de estudiantes. Entonces, bueno, si yo tengo una pregunta. O sea, evidentemente el problema de la educación, del acceso a la educación superior en el Ecuador, más que por los instrumentos de evaluación para el ingreso, está dado por la falta de cupos. Es decir, no hay cupos suficientes en el sistema educativo superior y por eso es que muchos estudiantes quedan fuera. O sea, no es en realidad el problema la evaluación. Pero de lo que tú dices, claro, dada esta restricción de cupos, hay una restricción de cupos. Evidentemente, el proceso de admisión anterior estaba fundamentado en la evaluación de las aptitudes a las que tú estás haciendo referencia. Este momento se va a concentrar el mecanismo de evaluación, no sé qué nombre le pongan al examen que está diseñando el INEVAL para la CENESID, pero hasta donde se conoce, este es un examen de conocimiento puro. ¿Qué impactos crees tú que tenga el cambio de instrumento de admisión en cuanto al ingreso a la universidad? ¿Quiénes van a tener más probabilidades de ingreso? Y si tienes alguna información en base a la investigación y a los datos empíricos previos que se tenían, sería muy ilustrativo. El impacto es evidente y además se puede corroborar. Y entonces, lo que ha habido ahora es un error conceptual en la definición de los instrumentos de evaluación con una idea muy simplista o con una concepción muy simplista de qué es lo que debería aprenderse. Como antiguamente el examen Ser Bachiller medía algunas características de egreso del bachillerato, pero desde un enfoque de habilidades, pero siempre preservando incluso los componentes intactos de las aptitudes, ¿no? Recordemos que hasta el 2018 se siguió midiendo el componente de la habilidad o el razonamiento abstracto, el razonamiento lógico, matemático y el razonamiento verbal, como esos conceptos, como aptitudes de razonamiento, que al mismo tiempo devolvían información sobre los puntos más relevantes del currículo nacional. Pero ese era el orden, enfocándose claramente en una admisión que tratara de desestimar los conocimientos más mecánicos, pero también que venían dados por los espacios escolares o los espacios socioeconómicos, y dándole prioridad al otro. Y eso lo que producía era quitar un poco la sistematización del acceso al aprendizaje y el desarrollo de aptitudes por condición socioeconómica. Y eso se puede medir porque muchos años se midió y los datos eran públicos incluso, ¿no? Y yo creo que deben seguir públicos en el INEVAL, si no pasa otra cosa, para que se vuelva a ver cuántos estudiantes llegaron a las universidades, de qué características socioeconómicas y qué era lo que iba pasando, digamos, en la distribución. Incluso había muchos datos interesantes, como cuántos estudiantes admitidos en la universidad eran la primera generación de sus familias en ir a la educación superior. Y eso se puede comparar con lo que ocurra en este nuevo ejercicio, que entiendo que también se celebró en febrero para el ciclo Costa, y que lo que prioriza es la repetición de conocimientos por varias cosas. Primero, porque es más fácil crear un instrumento para eso. Crear un instrumento para eso es sumamente fácil porque, bueno, pues yo genero unas preguntas, unos ítems que sean muy sensibles, basados en el currículum, y los repito, y casi que repito las pruebas que ya están dadas en las aulas, que son muchísimas, y con eso pues ya digo que voy a evaluar. Y me van a salir los datos pues como una repetición de lo que ocurre en las escuelas. Pero es muy simplista porque en el fondo ya sé que las escuelas de menor calidad o que tienen los menores recursos y que entonces incluso no hay docentes de matemática, como ya había un diagnóstico, no hay docentes de lengua, no hay docentes de ciencia,
siempre hay ausencia de los docentes, o que esos docentes están en constante cambio, o que incluso esos docentes en la evaluación tampoco pudieron demostrar perfiles mínimos de competencia o de dominio en sus áreas de aprendizaje o de áreas de enseñanza, pues se van transmitiendo. Y cuando uno veía el panorama nacional, pues uno tenía clarísimo que eso ocurría en Orellana, en Pastaza, en Esmeraldas, en El Oro, o sea, en los lugares que tienen mayores problemas de aprendizaje porque tienen los mayores problemas socioeconómicos, y entonces se reproduce otra vez el modelo. ¿Quiénes van a terminar ocupando esos lugares en la universidad? Evidentemente, los colegios privados, evidentemente los que provienen de familias donde los aprendizajes no vienen dados por los colegios, porque no es que los colegios los preparen mejor, lo que pasa es que refuerzan esos conocimientos que mecánicamente se van reproduciendo, y luego yo voy y los valoro y digo que eso es equivalente a habilidades, a competencias, y por ejemplo, nunca nos han explicado, nunca le han explicado a la sociedad ecuatoriana por qué se eliminó o por qué se mintió diciendo que se eliminaba el razonamiento abstracto y se había transversalizado en las otras áreas. Algo que no tiene sentido de ninguna manera. O sea, cualquier pedagogo sabe que el razonamiento abstracto no se puede transversalizar en el conocimiento científico o en la lengua, que eso es imposible, ¿no? Entonces, como que decirlo, como que pues no se van a dar cuenta y ya nada más lo eliminamos porque es difícil hacer esos componentes, pues ya toca lo que decíamos que era intocable, medir bien. Después evaluemos, pero por lo menos tengamos la sensatez de medir bien. Y entonces, si ya empezamos un proceso de medir mal, es un poco, y voy a tocar un tema difícil porque nuestros países están sufriendo mucho en estos momentos, pero es como contar mal el número de enfermos, de infectados o de defunciones por una pandemia. ¿Cómo voy a tener buenas estrategias si no logro siquiera decir cuántos enfermos hay? No es posible. Y pues no es posible corregir algo si yo no lo evalúo adecuadamente, y no es posible evaluar adecuadamente si al menos no diseñé una medición que cumpliera estándares científicos y técnicos que no tienen nada que ver con la opinión política de nadie. El Ecuador tiene un pendiente que había generado muchos años muchas cosas de acceso a la información pública muy potente, y que además había sido como una especie, digamos, de lumbrera para otros países de la región, sobre todo del sur, y que ahora pues nos ha dejado otra vez en la misma idea de no saber ni lo mínimo ni lo esencial. ¿Cuáles son las principales causas para tener buenos o malos resultados? Bueno, a nivel grupo, digamos, a nivel colectivo, a nivel de territorio, desafortunadamente la principal causa sigue siendo el conjunto de carencias asociados a la pobreza extrema, digamos, ¿no? La mala alimentación, las malas prácticas que hay en términos de la alimentación, pero también de que no hay acceso a una escuela digna, todas las carencias y todas las barreras, digamos, de acceso a la escolarización. Es la primera causa que debe abatirse. Pero luego tenemos una cosa que es ya más secundaria, en el sentido que es secundaria para el territorio, pero primaria para las escuelas. Que es, bueno, y los que ya tienen acceso al sistema educativo y que ya se garantizan que no haya esas barreras de aprendizaje, como muchos años ha ocurrido, y que se han logrado nivelar, las causas dentro del aula, que ya son más de, digamos, de carácter pedagógico, tienen que ver con tres, básicamente. La primera, la más importante, es el talento humano. ¿No? O sea, una vez que hemos logrado superar la barrera de acceso a la escuela, hay la barrera de contar con un docente apropiado para los estudiantes. Y cuando digo apropiado, es que yo creo que los docentes, y ahora con esta pandemia queda claro, ¿no? Los papás tienen toda la vocación y el amor del mundo, pero no están preparados como docentes y no logran que sus alumnos aprendan, que sus hijos aprendan como si fueran sus alumnos. O sea, necesitamos de docentes bien preparados y que los niños vayan con docentes a aprender. Eso es
el punto uno, y bueno, muchísimas mediciones, incluso nosotros teníamos el BID y el programa de Ecuador tenían un programa bien interesante que se llama Cerrando Brechas, que tiene medido con mucha precisión y luego ya evaluado en las interpretaciones cuál era el efecto de cambiar de docente en contextos idénticos. O sea, para un conjunto de niños igualito a otro en términos socioeconómicos, de barreras, de edad, de todo, de la misma tierra, cómo el docente, un docente muy bien preparado para ser docente, hacía toda la diferencia con respecto a otro, contra otro grupo de niños. Y cómo incluso si ese niño o ese conjunto de niños cambiaban de un buen docente a un docente sin las habilidades, sin las competencias para ejercer la docencia, cómo rápidamente el aprendizaje disminuye de esos estudiantes. Y por el contrario, ¿cuánto tiempo un buen docente se tarda en reparar las afectaciones de estudiantes que estuvieron con docentes no preparados, no capacitados, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. El segundo tiene que ver con la familia y la motivación para ir a la escuela. O sea, una familia que apoye el aprendizaje, que interactúa con el aprendizaje, que cuida que su hijo, su hija aprendan, que le provee de las herramientas, y las herramientas no es darle una computadora, sino que tenga un espacio donde hacer su tarea, que no le recrimine que va a la escuela, sino le impulsa a aprender, le coloca los materiales, le pregunta por la tarea, está ocupado y preocupado porque el niño se involucre con el sistema y la comunidad escolar. Ese es un factor muy importante. Y empieza ya a tocar la parte socioemocional. Y la tercera, que antes era la segunda, pero ahora es la tercera, no menos importante, tiene que ver con las expectativas del niño y de la familia sobre su propio aprendizaje. Javi, y para ir cerrando, o sea, cómo, bueno, lo de los docentes, siendo el primer factor de incidencia en la mejora del resultado de aprendizaje, ¿qué tipo de formación deben tener los docentes? O sea, ¿cómo desde la política pública se puede contribuir a tener un buen docente? La primera. La segunda, ¿cómo generar estas actitudes de la familia en relación a sus hijos, al proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos? Bueno, y la tercera, ¿cómo generar expectativas superiores en las familias para que efectivamente con esto se contribuya a obtener lo que esperamos de la educación? Bueno, yo diría que en el centro de esas tres hay un elemento común. El elemento común es que deje de existir el engaño social. La primera forma de producir privación en todos los niños y las niñas es que haya barreras de acceso. La segunda es que ya habiendo acceso haya barreras para que permanezcan en el sistema, ¿no? Para que vayan cotidianamente, para que hagan todo lo que tienen que hacer, o sea, que tengan acceso al internet, que tengan acceso al aprendizaje, los libros, la comida, que todo eso que se garantice. Y la tercera barrera es la del engaño social, la barrera del aprendizaje, y eso tiene que ver primero con los docentes. Los docentes deben estar no solo certificados y apoyar un sistema de evaluación nacional en el que ellos mismos van creciendo con un sistema formativo de evaluación en el que los que tienen más desafíos o afrontan mayores retos con el sistema, pero también con ellos mismos, y los que están más fortalecidos ayudan a los que están menos fortalecidos a afrontar esos desafíos, y se van volviendo en este proceso, digamos, de generar comunidad, una comunidad docente fuerte, ¿no? Esta comunidad docente se compromete con la comunidad estudiantil a hacer que aprendan, es decir, no solamente a pasar lista a diario, no solamente a asistir a la escuela y a llenar formatos, sino a generar un aprendizaje significativo, que sea transformador, que cambie el día a día de los estudiantes. Un estudiante, para sentirse entusiasmado, tiene que ir a la escuela a aprender algo. Yo no conozco a nadie, y si nos acordamos de cuando éramos estudiantes, no podíamos ir a la escuela y pensar que valía la pena ese tiempo allá adentro si uno sale emocionado de aprender algo. Y los papás, para tomar entusiasmo, tienen que saber que lo que están viendo es toda esa inversión de tiempo, de espacio, de todo, está respaldada por algo que no es un engaño social, es decir, que no están yendo para que después de 13 años de educación
resulta que no han aprendido nada. Que tengan evidencias de que año con año aprenden, de que el aprendizaje significa algo, pero también que significa algo en el ámbito social. Entonces, que va a permitir movilidad social. Y queda clarísimo el hecho de que todo este proceso virtuoso, o en este proceso virtuoso, el rol de los maestros es fundamental. O sea, más allá de las capacidades formales que haya adquirido a través de los estudios en tercer, cuarto nivel, más allá de eso, se necesita que los maestros vuelvan a ser esos maestros referentes comunitarios, esos maestros que convierten a la escuela en el espacio donde se teje lo social, el maestro que por último termina siendo consejero de todo en la comunidad, o sea, es el maestro que lidera espacios comunitarios. Entonces, creo que tu planteamiento es absolutamente claro, y hay que construir esas plantas de docentes, que probablemente no se construyen solo desde el Estado, sino que también se necesita un movimiento al interior del propio magisterio en ese sentido, o sea, ese magisterio que vocacionalmente se muestra predispuesto a la transformación, al cambio, a aportar. Esperemos que eso veamos surgir en nuestros países para que efectivamente se pueda ir plasmando un proceso de transformación de la educación, y con la transformación de la educación una transformación social e integral. Harvey, qué gusto ha sido conversar este día contigo. O sea, creo que podríamos habernos extendido un par de horas más. Lastimosamente el espacio del programa ya no da para tanto, y esperamos muy pronto tenerte nuevamente con nosotros, no solo en este programa, sino que acá en el Ecuador, para que sigas contribuyendo con tu conocimiento, con tu experiencia a este cambio tan necesario, a esta transformación necesaria de la educación ecuatoriana. Un gusto, Harvey, siempre bienvenido. Muy bien, pues, Harvey, qué gusto conversar contigo. Nos veremos pronto. Con ustedes, amigos y amigas, hasta el próximo programa de En Red Estamos Conectados. Ahora viene el segmento Análisis. No te desconectes de la red. Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre exámenes de grado y su importancia para el acceso a la educación superior. ¿Qué es el ser bachiller y por qué sirve para entrar a la U? Lo más importante es aclarar que todos los países del mundo tienen un examen final de titulación después del bachillerato, que tiene varias funciones. Primero, sirve como un mecanismo para avalar el conocimiento de los estudiantes de bachillerato, con todas las aptitudes y conocimientos que esto significa. Es decir, el examen avala que el estudiante tenga las capacidades suficientes para ser considerado un bachiller. El examen también sirve para analizar y evaluar el sistema educativo, verificando así en dónde es necesario hacer correcciones. Por ejemplo, el examen puede desglosarse por áreas de conocimiento, quintiles y deciles de pobreza, y todo esto nos permite hacer un análisis de cómo está funcionando el sistema. El examen mejora el sistema educativo. Tercero, el examen nos da un criterio meritocrático para asignar los cupos de acceso a la educación superior. Cada año hay más bachilleres que se gradúan en comparación a los cupos disponibles en las universidades. Esto significa que debemos idear un mecanismo para que los estudiantes que tienen mejores aptitudes en el bachillerato puedan acceder a la universidad utilizando esos cupos. El examen nos permite tener meritocracia en la educación superior. En el Ecuador, la nota de grado está compuesta en un 30% por el examen ser bachiller, en otro 30% por las notas de la educación general básica y en un 40% por las notas del bachillerato. Antes del 2018 se rendían dos exámenes, el ser bachiller y el ENES. El ser bachiller era la nota final de grado, mientras el ENES era la nota de postulación para el sistema de educación superior. En la actualidad, estos exámenes han sido unificados. Únicamente se rinde el ser bachiller. Sin embargo, de él se obtienen dos notas. Una, la nota que se pondera para la nota de grado, y la otra es la nota de postulación para la educación superior. Un examen, dos notas. Los datos del ser bachiller nos permiten hacer un análisis interesante, como por ejemplo, ¿cuál ha sido la evolución del promedio general del examen?
En el primer cohorte del examen, que se realizó para el periodo lectivo 2014-2015, se obtuvo un promedio general ponderado de 773 puntos, mientras que para el mismo corte del año 2018-2019 se obtuvo un puntaje de 751. Esto significa que desde el 2014 al 2019 las notas del examen han ido bajando. Esto nos revela que los recortes presupuestarios realizados en los últimos años han tenido una afectación negativa en el desempeño de nuestros estudiantes, aunque este indicador puede variar por muchos factores. Cuando hablamos de acceso a la educación superior, estamos en un panorama distinto, pues no estamos analizando los conocimientos de los estudiantes, sino las aptitudes que ellos han desarrollado a lo largo de sus estudios. Esto significa que aunque un estudiante no haya tenido las condiciones más óptimas para desarrollar sus estudios, tiene todavía la oportunidad de ingresar a la educación superior, pues lo que se mide son sus aptitudes, es decir, sus capacidades. Esto reduce las brechas educativas, pues un alumno que ha estudiado quizás en una zona rural o en condiciones de extrema pobreza tendrá menos posibilidades de alcanzar puntajes altos en los componentes del conocimiento. Sin embargo, cuando hablamos de aptitudes, es posible que sí haya desarrollado estas capacidades, que son las mismas que le permitirán brillar en la educación superior. Dividir los componentes del examen en conocimiento y aptitudes garantiza una mayor inclusión para los estudiantes de escasos recursos. Desde finales de agosto tendremos cambios importantes en el acceso a la universidad, comenzando por el examen, que ya no se llamará Ser Bachiller, sino Examen de Acceso a la Educación Superior y que ya no será obligatorio. Se vuelven a separar los exámenes, por un lado el de bachillerato y por otro el de acceso a la educación superior. Y ahora, la nota de postulación para la educación superior estará compuesta en un 60% por la nota del examen y en un 40% por el récord académico del estudiante. Los resultados de estas medidas pueden ser variados. Al separar nuevamente los exámenes, tenemos claro que el costo para el Estado será más alto. Además, la presión para los estudiantes también se incrementará, pues ahora deberán rendir 2 exámenes separados. Por otro lado, el incluir el puntaje del récord académico como parte de la nota de postulación para la educación superior puede ser positivo, en el sentido en que no todo dependerá del momento del examen, sino del historial académico de los estudiantes. Sin embargo, solo el tiempo nos dirá cuál es el verdadero resultado de estas medidas. A fin de cuentas, el objetivo del examen es garantizar la calidad del bachillerato y poner un criterio meritocrático para el acceso a la educación superior. Debemos estar claros que eliminar el examen o eliminar un examen estandarizado para el acceso a la educación superior solo va a favorecer a ciertas mafias de la educación que buscan favorecerse extorsionando a los estudiantes que buscan desesperadamente lograr un cupo. En este escenario, solo el tiempo nos brindará más claridad. Sin embargo, es importante que todos estemos atentos y sobre todo que comencemos a discutir cuál es el futuro del ser bachiller y de la educación superior en el Ecuador. Nos vemos la próxima semana en Red, con lo último de la conexión educativa.